observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. El Gobierno Nacional presentó el nuevo Documento Nacional de Identidad para personas no binarias. Las personas que nos salimos de este sistema de binarismo y nos identificamos como personas no binarias. Argentina es el primer país en la región en reconocer que existen otras identidades además de la masculina y la femenina. No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Y lo quiero dejar bien claro. Un DNI no binario en una sociedad binaria. El pasado 21 de julio, el presidente Alberto Fernández presentó los nuevos DNI para personas no binarias. De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer en su documento de identidad a las personas que no se identifican con las categorías femenina o masculina y permitió que usen en cambio la opción X. En esta edición de Cíclope conoceremos un poco más sobre qué significa ser no binario y por qué es necesario su reconocimiento. ¿Qué es ser una persona no binaria? Nuestra cultura, la sociedad, históricamente ubica a quienes nacen con el sexo masculino, es decir, con un pene, o el sexo femenino, es decir, con quien nace con vulva, ubica a esos sexos en cierto estereotipo. Quienes nacen con un pene serían para la sociedad reconocidos como varones y quienes nacen con vulva serían los reconocidas como mujer. Una persona no binaria es quien no se identifica con ninguno de esos géneros o con ninguno de esos sexos, entendiendo también que el género femenino y masculino son identidades o géneros totalmente hegemónicos. Bueno, en las personas no binarias hay distintas identidades. Una de ellas es género fluido, una persona que va fluyendo entre distintos géneros. Hay personas que son demigénero, que se sienten parcialmente identificadas con un género, pero no en absoluto. Hay personas agénero, también su identificación es como que no quieren identificarse con ningún género. O bueno, también hay personas que se identifican como no binaria o trans no binaria. Así, a secas sí es como buena identidad, como en mi caso. El tema es todas las construcciones culturales alrededor de eso, cómo determina tus conductas, los consumos, con quién te juntás, con quién no te juntás, cómo te vestís, cómo tenés que comportarte. Son un montón de cuestiones que moldean tu psiquis y si eso no corresponde con lo que el deseo de una persona misma, cuesta después muchísimo trabajo desconstruirlo si no hay un acompañamiento, no se muestra a las infancias que hay un mundo posible más allá de eso, que hay un mundo diverso y que tienen la posibilidad de elegir más allá de lo que se le haya asignado al nacer. Yo soy una persona cis, es decir que cuando yo nací me asignaron un género y en el transcurso de mi vida yo me sigo autopercibiendo de la misma manera. Eso quiere decir que no soy una persona trans. Estoy hablando de un lugar fuera del colectivo, pero sobre todo para adentrarnos luego en el marco legal, que es un poco por ahí desde donde más puedo hablar siendo abogado. Y la identidad no binaria no es una única identidad, sino que es justamente una construcción que se aparta de estas dos categorías, pero que tiene hacia adentro un universo identitario muy amplio, que bueno, el propio colectivo de personas no binarias se encarga de politizarlo, de problematizarlo y a la vez de buscar el reconocimiento de todas esas identidades y de todos esos derechos. Te echan primero de tu casa o te echan de la escuela y después no conseguís laburo y estás trabajando en la prostitución y después cuando empezás a trabajar en la prostitución te persigue la policía y así es una cadena sistemática en la que te van expulsando continuamente del sistema. Hoy en día para muchas personas esa realidad un poco ha cambiado, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Personalmente, por ejemplo, no conozco ninguna persona no binaria, trans no binaria que tenga un empleo formal. Y no estoy hablando de personas de 21, 22, estoy hablando de personas de 30 y pico, 40. Se te puede llegar a complicar para un contrato de alquiler, se te puede complicar para viajar, en caso de que seas migrante, te pueden hacer problemas como ya hubo, que tuvimos que salir a pelear por compañeros de Chile, problemas en el sistema de salud. Además de que si no tenés el DNI, nadie respeta tu identidad de género como lo dice la ley de identidad de género. Ser una persona no binaria implica vivir por la vida con la ley de identidad de género abajo del brazo y andar mostrándoles el artículo 12 que dice que vos me deberías respetar mi identidad de género y si tu sistema no está adaptado para las personas como yo, no es mi problema. Lo tendría que resolver la persona que gestione esos sistemas informáticos, formularios de inscripción. Yo creo que como todas las identidades que se identifican por fuera de ese binarismo, quedan por fuera de muchos de los sistemas porque está pensado de manera binaria.
El problema es que la forma en cómo organizamos la sociedad ha sido a través de la matriz sexo-género binaria, masculino-femenino. Digo, pensemos en las escuelas, en los baños, en los certificados, en las cárceles. Entonces es un problema cuando hay una persona que no habita en esa identidad de tenta privilegios, que somos las personas cis, poder encajar en esas configuraciones, y ahí hay problemas vinculados a lo documental, a lo registral, al tránsito por el espacio público. Dentro de la universidad yo no pude realizar un cambio de mi nombre, o sea, sigo teniendo el nombre que dice en mi DNI. Ahora todo eso de a poco está cambiando. Me han pasado situaciones que me he sentido muy mal, por ejemplo, de empezar una materia nueva y que un docente diga, bueno, dead name se le dice, el nombre que está en el DNI, o sea, y yo tengo que dar, o sea, tengo que faltar a explicar que ese no es mi nombre delante de 40 personas, y una situación súper incómoda. Uno piensa, bueno, no pasa nada, lo explico una vez, 2 veces, qué sé yo, pero el problema es cuando es como todo el tiempo, es muy desgastante, y también es muy desgastante que para algo que ya está aprobado, con una ley nacional, con un consenso súper amplio, como la ley de identidad de género, yo hoy en día, para cada espacio, para la facultad, para la obra social, para el hospital público, no sé, para, bueno, yo soy música, para registrarme, para ir a tocar en una fecha, para todo tengo que andar dando explicaciones e ir con la ley de identidad de género y para exigir que me respeten. El decreto anunciado por el presidente no estuvo exento de críticas. La utilización de la X para denominar a aquellas personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino no fue bien recibida por todo el colectivo. De todos modos, se reconoce el avance que significa poder contar con una nueva identificación que se suma a la Ley de Identidad de Género aprobada hace una década. Adecuar las instituciones a la diversidad. La ley de identidad de género menciona que la identidad de género es tal cual cada persona la percibe, y no dice en ningún lado que tenga que ser solo masculino o femenino. Y de hecho, en su artículo 12 dice, por ejemplo, que cuando los sistemas públicos o privados de cualquier índole requieran identificar la identidad de una persona y la identidad de esa persona no corresponde con lo que está consignado al DNI, tienen que habilitar un sistema que de hecho dice un paso a paso cómo tiene que ser, para que esa persona pueda tener un DNI o pueda registrarse en cualquier organismo de cualquier índole, respetando su nombre, respetando su identidad de género, autopercibida, y no justamente lo que el mundo binario ha determinado solamente, que es o sos varón o sos mujer. Si bien hemos logrado conquistas en lo jurídico, poder lograr revertir ese sistema que oprime, ¿sí? Que podemos hablar de la heterosexualidad obligatoria, en un punto más vinculado a la orientación sexual, el desconocimiento de las identidades trans, es una lucha que se da en el campo legal, pero que también se da en el campo educativo, que se da en el campo cultural, que se dan en múltiples escenarios. Entonces, una transformación legal no cambia el paradigma per se, pero sí empieza a reconocer y habilitar derechos. Yo creo que la ley de identidad de género, que habilitó un recorrido que tenía un camino anterior y que permitió que hoy podamos contar también con este documento. Desde el 2019, la provincia genera una disposición donde permitía, enmarcado en la Ley de Identidad de Género, el rectificar la partida de nacimiento y en el sexo consignar la palabra autopercibido. El tema es que eso conllevaba una limitación, que es que luego el RENAPER no te podía otorgar el DNI. Así como Santa Fe, hay otras provincias con disposiciones bastante similares, que sin duda son un avance a nivel provincial, pero luego esas personas no podían acceder al DNI, y que justamente el decreto de Alberto Fernández viene como a reparar eso y a permitir que el RENAPER otorgue el DNI teniendo una partida de nacimiento que no sea femenino o masculino solamente. Como ministerio entendemos que el decreto del presidente vuelve a colocar a la Argentina en un país de vanguardia en lo que respecta al reconocimiento y la limitación de derechos de las personas LGBTIQ+, ¿no? Así como lo fue en el 2010 y en el 2012 con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género. Hoy somos el primer país en Latinoamérica que contamos con un decreto que permite a las personas no binarias poder acceder a su documento consignando el ítem X, ¿no? Primero, lo polémico de la X, podemos decir, bueno, si decimos, hacemos una bolsa en que metemos todas las identidades no binarias ahí adentro, digo, ¿por qué? Bueno, está la E, si está la M y está la F para masculino y femenino, ¿por qué no podemos poner otras letras, digamos? O sea, ponemos, como la X es como una bolsa, ¿viste? Donde entra todo.
A mí personalmente lo que me pasó con el decreto me pareció una medida necesaria que había que hacerla, pero me molestó mucho cómo se dio, porque no hubo una consulta real a las organizaciones sociales, ni hubo un trabajo con comisiones que trabajen acerca de la redacción del decreto, como se ha hecho con el decreto laboral trans. Y esto también se refleja mucho en la redacción del decreto, porque tiene como errores que si eso hubiese pasado por la mano de cualquier persona trans le hubiese prendido una alarma. Por ejemplo, en un momento de la redacción del decreto habla de pasar del género real al género autopercibido, como si el género autopercibido no fuese real, y eso va en contra directamente de la ley de identidad de género. Por eso digo, si hubiese estado una persona trans en la redacción de ese decreto, esas cosas no hubiesen sucedido. Eso tiene que ver con la falta de contacto con el colectivo a la hora de diseñar políticas. Probablemente, si hubiésemos trabajado, las organizaciones con el gobierno en la redacción de este decreto, es posible que hubiésemos llegado al mismo resultado, pero la X no se hubiese recibido con ese sabor agridulce si no hubiese pasado que todas las organizaciones nos enteramos la noche anterior que iba a salir. A mí personal me hubiese gustado que diga no binario, mi DNI. Entiendo también la resistencia o la disconformidad por parte de aquellas personas que no se sienten visibilizadas por la X, pero sí creo que es un avance sumamente importante. No tiene que ver, creo que no hubo intención de invisibilizar identidades. El presidente lo dijo claramente, vamos por lo que podemos y seguramente es un primer paso también, ¿no? La X no es caprichosa, la X tiene que ver con una disposición y está enmarcada dentro de convenciones internacionales, que nuestro RENAPER también es parte, digamos, está enmarcada dentro de todas esas convenciones. Creo que todo lo que es el movimiento de que era todes con DNI problematiza justamente la utilización de la X porque no permite la posibilidad de reconocer de forma expresa cuál es la identidad que percibe esa persona. Es un paso más para el reconocimiento y la ampliación de derechos de esta transformación cultural. Esto es un camino que imaginamos, o lo que se busca es que el sexo desaparezca como categoría legal, que deje de organizar sobre todo los nacimientos, porque esto perjudica al colectivo de personas intersex. Hay un compromiso y va a haber un esfuerzo sumamente importante en poder compatibilizar también no solamente los sistemas de jubilación, sino todos los sistemas de registro que tiene no solamente la provincia, sino el país, ¿no? Digo, nos llevó cuántos años poder hablar de paridad entre el hombre y la mujer, todavía nos falta hablar de paridad entre las múltiples identidades de género, entre ellas no binarias. La legislación continúa transformándose y los desafíos siguen siendo muchos. Tanto la nación como la provincia cuentan con leyes de cupo laboral trans que, sin embargo, no incluyen a las personas no binarias. En tal sentido, la Universidad Nacional del Litoral, a través de su programa de género, está trabajando en un proyecto de cupo superador que eleva el piso previsto en las otras legislaciones e incluye a la identidad no binaria. Cupo laboral. ¿El próximo paso? En ese momento, quienes conquistaron esa ley en la legislatura santafesina fueron las organizaciones trans travesti, ¿no? Quizás las personas no binarias todavía aún no estaban tan vinculadas con las organizaciones en cuanto a lo colectivo, ¿no? Entonces, en ese momento no se instaló esa demanda. En ese momento la demanda era cupo laboral para personas trans travesti. Después, con el tiempo, sí, las personas no binarias empezaron a generar ciertas alianzas con los colectivos trans travestis, como para que también el cupo laboral la sea contemplada, ¿no? La ley de cupo se aprueba en el 2019 y requiere aún hoy el cambio registral. Quizás hoy las personas no binarias, el año que viene, cuando nosotras volvamos a abrir el registro, quizás esas compañeras o esos compañeros se pueden inscribir en ese registro, ¿no? La Universidad Nacional del Litoral fue pionera en reconocer la identidad de género de las personas, ya que en 2011, a través de una resolución del Consejo Superior, se logró el reconocimiento de la identidad de una persona trans, es decir, un año antes de la sanción de la ley nacional. En lo que hace al proyecto de cupo laboral trans, de público conocimiento que se aprobó a nivel nacional, y lo que estamos haciendo en la universidad, junto a los gremios y junto a colectivo de personas trans y no binarias, elaborar un proyecto que va a ingresar por
Consejo Superior para su posterior aprobación. Esperamos sea discutido y aprobado, porque este proyecto de superador, por un lado, busca la adhesión a la ley nacional, pero también busca ampliar el piso mínimo de ingreso de personas. La ley nacional establece un 1% y en este proyecto se busca un 5% de ingreso del total de los trabajadores bajo distintas modalidades a la universidad. Además de ampliar el piso, lo que se busca es de forma expresa que los destinatarios de este cupo sean las personas transgéneros, transexuales y travestis, como establece la ley nacional, pero también las personas no binarias. Así que en este sentido creemos que el proyecto superador, sabemos que a raíz de distintos estudios, las personas trans es necesario fortalecer los procesos de acompañamiento para que no haya deserción, y esto no tiene que ver con capacidad o incapacidad en el estudio, sino con lo que tiene que ver más con esta desigualdad estructural y qué posibilidades tienen para sostener estos estudios, y eso es un compromiso. De hecho, estamos trabajando en el acompañamiento integral, que no solo busca el acompañamiento de quienes ingresen como no docentes, sino también de estudiantes. Un trabajo que el programa viene haciendo en articulación con otras secretarías en área de ingreso y permanencia. Creo que es una medida muy interesante, muy urgente, y también que la perspectiva que se está buscando es no solo acceder al trabajo, sino que dar un comienzo de diseño de políticas dentro de la universidad que garanticen no solo el derecho al trabajo, sino experiencias estudiantiles de estudiantes trans, travesti, no binarias dentro de la universidad, como un primer paso para también después trabajar en otras políticas que tengan que ver con cuidar y garantizar experiencias estudiantiles trans dentro de la universidad. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, antes de la pandemia había muchas personas, 11, 12 personas trans cursando dentro de la universidad, y después de la pandemia quedaron 2. Eso tiene que ver con la situación pandémica que agravó la situación económica de estas personas. A veces es muy difícil para algunas personas del colectivo sostener un estudio a nivel académico.